Ok, 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 ok. Estamos listos. Bien. Como, como título a este tema de hoy día, le puse como el problema del pecado. Y bueno, vamos a ir viendo por qué es el problema del pecado. Así que quédense. Em, Perdón, me quedé pegado. A lo largo de la historia del cristianismo, es decir, el cristianismo siempre ha dicho a lo largo de la historia que el problema fundamental del ser humano, y por ende el más grave de todos, es el pecado. Ese es el problema fundamental del ser humano y a lo largo de la historia del cristianismo se ha anunciado, se ha predicado, se ha escrito, etcétera, etcétera. Se ha dicho que el problema fundamental del ser humano es el pecado. Sin embargo, esta palabra pecado, hoy en día nuestra cultura moderna, y este es el problema del pecado, es decir, que nuestra cultura moderna nos insta a mirar el pecado como algo ofensivo, como que hablar de pecado es algo ofensivo hoy en día, o hablar de pecado es algo am, arcaico, antiguo, pasado de moda, que es una palabra que no tiene ninguna relevancia para nuestros tiempos, y es más, si por algún motivo tú de pronto empiezas a hablar del pecado con tus amigos, te van a ver y te van a mirar como una persona ultra religiosa, pasada de moda, etcétera, etcétera. Este es el problema del pecado con nuestra cultura moderna. Y como dije, incluso voy más allá. El cristianismo ha dicho a lo largo de la historia que el ser humano sin Dios es un ser completamente miserable. Sin embargo, ¿qué queremos decir nosotros con que el ser humano es un ser completamente miserable? ¿O qué queremos decir nosotros con que el ser humano es completamente pecaminoso? ¿O qué queremos decir con lo que dice Pablo en Romanos 3:23 de que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué queremos decir nosotros con que el problema fundamental y más grande de la humanidad es el pecado? Y yo me pregunto si nosotros como iglesia también le estamos explicando a las personas de afuera qué significa el pecado. Em, entonces, hoy día, precisamente hoy día voy a leer varias declaraciones, afirmaciones de filósofos, algunas filósofas también, de autores de libros, teólogos, etcétera. La idea es que yo sé que muchos de ustedes estudian virtualmente y es un estrés enorme, tal cosa. Así que no es necesario que la vayan leyendo conmigo, a lo mejor pueden escucharla o si quieren más adelante se la saltaron, pueden pedir una foto, se las mando por foto o como bien dije temprano, estos videos también se pueden subir a YouTube y pueden volver a escucharlo si ustedes así desean. Así que vamos a ir viendo, voy a ir tomando algunas definiciones de algunos teólogos, filósofos con respecto y que nos puedan ayudar a qué significa realmente y qué queremos decir nosotros con el problema fundamental del ser humano que es el pecado. Y para comenzar, voy a leer una definición de una filósofa y teóloga, Barbara Taylor, que dice lo siguiente: ni el lenguaje de la medicina ni de la ley son sustitutos adecuados para el lenguaje que nos habla del pecado, al contrario que en el ámbito de los médicos. No estamos por completos a merced de las enfermedades. A diferencia también del modelo jurídico, la esencia del pecado no es, en primera instancia, la violación de la ley, sino la relación alterada con Dios, con nuestros semejantes y con el orden de la creación. Todos los pecados son intentos de llenar vacíos, escribió Simone Weil. Y al no poder soportar el vacío en forma de Dios que notamos en nuestro interior, tratamos de llenarlo hasta arriba con toda clase de cosas. Pero lo cierto es que únicamente Dios podrá llenarlo. Es decir, que cuando nosotros intentamos, según la visión bíblica, según la Biblia, cuando nosotros intentamos colocar nuestra plenitud de vida o nuestra máxima felicidad o nuestro sentido de vida, llenar nuestra vida con algo, con algún objeto, con alguna persona, etcétera, etcétera, que no sea Dios, aunque sea bueno eso, aunque sea muy bueno,
Cuando nosotros intentamos colocar nuestra plenitud de vida en eso que no es Dios, entonces eso es pecado. Eso es pecado. Otra definición que quizás nos puede ir ayudando es la del filósofo danés Søren Kierkegaard, que él dice lo siguiente: en el año aproximadamente 1849, escribió un libro titulado La enfermedad y la muerte, perdón, La enfermedad mortal, y dice lo siguiente: el pecado es, en la propia desesperación, no querer ser uno mismo ante Dios. La fe es que el yo, siendo sí mismo y queriendo ser ese yo, esté fundamentado con total transparencia en Dios. En otras palabras, lo que nos quiere decir Soren Kierkegaard es que los seres humanos, ¿no? Dios le dio a los seres humanos la capacidad de ser uno, ser ellos, tener su propia personalidad, pero aparte de eso, Dios creó a los seres humanos no solamente para que los seres humanos crean en Él, sino que también para que puedan amarlo a Él de una manera tan suprema y enorme que Dios sea la única fuente de amor en la vida del ser humano. Sin embargo, cuando tú pones, cuando tu vida gira alrededor de otra cosa que no sea Dios, entonces, por muy bueno que sea, eso es pecado. Estás poniendo las cosas encima de lo creado en este mundo en vez de el creador. Entonces, según la Biblia, y esto es algo que creo que muy interesante y que podemos enseñarle también a nuestros amigos que son no cristianos, porque según la Biblia, pecado no es solamente transgredir normas o transgredir los 10 mandamientos, o no es violar, ni mentir, ni robar, ni asesinar, que sí, efectivamente, eso es pecado, en estricto rigor, es pecado. Am, perdón. Entonces, perdón, según la Biblia, tales cosas como mentir, robar son pecados. Sin embargo, la Biblia va más allá y nos dice que pecado no es solamente transgredir normas, sino que también es poner algún objeto, alguna persona como tu sentido de adoración último, por encima de Dios. Y esa cosa incluso, o esa persona puede ser demasiado buena para tu vida, pero está por encima de Dios. Am, es ahí donde está tu propósito y tu felicidad antes que la relación personal con Dios. Entonces, es colocar tu base, es colocar nuestra base, nuestra identidad en otras cosas de este mundo creado y no en el creador. Entonces, y esto es parte de esto, es decir, todo el mundo intenta colocar su identidad en algo, esto es parte del ser humano, es así, busca colocar su identidad o algo que justifique su existencia. A modo de ejemplo, en culturas más antiguas o tradicionales, donde uno colocaba su identidad, ¿no? En la familia. En el caso de los hombres, en ser un buen padre, en llevar el sustento o el pan a la casa. En el caso de las mujeres, en cumplir con la educación de los niños y los roles en el hogar. Sin embargo, en nuestra cultura moderna, ¿dónde te insta nuestra cultura a poner tu identidad, a poner tu felicidad en ti mismo? En qué también te va en el sexo, en qué también te va en Instagram, en las redes sociales, en qué también te va con tus amigos, en qué también te va en tu carrera. Todo gira en torno a tu felicidad personal y esto es lo que nos insta a mirar nuestra cultura, a colocar nuestra identidad. Esto es lo que nos insta nuestra cultura a colocar nuestra plena felicidad y nuestra plena identidad. Así que todo ser humano tiene que colocar su identidad personal en algo. Pero el punto de la enseñanza cristiana es que si tú no pones tu identidad, tu felicidad, todo tu ser, primeramente en Dios, si tú no pones tu identidad en Dios, sino que en otra cosa o persona, por muy bueno que sea, eso según la Biblia es pecado. Es pecado. Pero
Quizás para los que ya saben de Biblia se manejan un poco más en el asunto, pero quiero tocarlo un poco porque también es importante volver a recalcarlo. El origen del pecado. Es decir, para los que han leído Biblia, tenemos Génesis 1 y Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y en Génesis capítulo 1 y 2 vemos cómo Dios comienza a crear el mundo de una manera armoniosa, como un artista, de manera bella, etcétera, etcétera. A diferencia quizás de los otros libros religiosos que había en esos tiempos, pienso por ejemplo en un libro religioso en los tiempos, en los tiempos de Babilonia, del imperio de Babilonia, no recuerdo bien el nombre de ese libro sagrado, em, pero ese libro babilónico describe que el mundo se creó producto de un efecto de una guerra cósmica entre los seres buenos y los seres malos. Y obviamente ganaron los seres buenos y a partir de allí se creó la creación, valga la redundancia. Sin embargo, la Biblia nos dice, el texto bíblico en Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó el mundo de manera libre y no peleó con nadie, no batalló con nadie, sino que de su libre acción comenzó a darle orden al mundo. Y también creó a la raza humana, es decir, a Adán y Eva. Perdón. Creó a la raza humana Dios eh, y Adán y Eva. Y en Génesis 2, versículo 7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, obviamente para los que leen Biblia saben que creó al ser humano. El ser humano tenía una tarea, ¿y cuál era? Fructificar la tierra, multiplicarse, perdón, llenar la tierra, señorar sobre la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano tenía la tarea de darle desarrollo a la creación que Dios dejó. El ser humano tenía la tarea de seguir dándole forma a esta creación. Pero también el ser humano tenía la tarea de que de relacionarse con su creador, de tener una relación con Dios. Pero, como bien saben en el relato bíblico, en Génesis 3, vemos cómo Adán y Eva decidieron servirse a ellos mismos antes que al creador. Decidieron servirse a ellos mismos antes que a Dios. Y la Biblia nos dice, ¿qué cosa? Que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, prefirieron amarse a ellos mismos, servirse a ellos mismos antes que a Dios, prefirieron darle la espalda a Dios, cuando eso ocurrió, la Biblia nos dice que entró el pecado en el mundo. Y, y esta es la consecuencia que también trae el pecado, es decir, lo que nosotros conocemos como muertes, lo que nosotros conocemos como enfermedades, lo que nosotros conocemos como virus, que son pequeños, que ni siquiera se pueden ver, pero que resultan mortales para el ser humano, lo que nosotros conocemos como catástrofes naturales, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, lo que nosotros vemos como violación, la opresión, la desigualdad, la hambruna, la pobreza, la violencia, etcétera, etcétera, todo eso nos dice la Biblia entró al mundo por causa del pecado, por causa de que Adán y Eva decidieron servirse a ellos mismos, por causa de que la humanidad le dio la espalda a Dios. Todo esto entró por causa del pecado. Además, la Biblia nos dice que este mismo mundo creado, el cual nosotros podemos ver o palpar, etcétera, también está bajo pecado. Romano 8, Pablo nos dice en Romano 8 que este mundo está caído y está esperando que Cristo regrese para ser restaurado. Y es más, a veces nosotros vemos como personas de 80, 90 años, hombres o mujeres ya que mueren de manera natural, digamos, en su cama, reposando, y nosotros decimos, ah, qué bien, murió de manera natural. Sin embargo, la Biblia nos dice que la muerte, incluso esa muerte natural, no estaba en el plan original de Dios. La muerte entró por causa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Y junto con ello, como dije, trajo consecuencias enormes para la creación, para el ser humano,
La idea de que el ser humano ahora se sirve a sí mismo y no vive para Dios. La idea de que el ser humano le ha dado la espalda a Dios trae consecuencias enormes. Por ejemplo, para ya seguir continuando, el pecado tiene consecuencias individuales enormes. Porque como veníamos viendo el tema de la identidad, de colocar tu plenitud de vida en algunos objetos o personas fuera de Dios. Entonces, si tú colocas tu identidad o tu amor fuera de Dios, esto te va a destruir en el ámbito personal. No, imaginemos por un momento yo coloco mi identidad en ser un buen padre. Y esa es mi única identidad que tengo, en ser un buen padre. Pero supongamos que en un futuro mis hijos no salen como yo quisiera. Quizás salen más rebeldes, etcétera, etcétera. Mi identidad se destruye y yo me voy a sentir completamente torpe, yo me voy a sentir completamente inútil y además voy a sentir rabia por mí mismo. O supongamos que mi identidad está en ser una buena persona, moralmente una buena persona, ¿no? Y si alguien quizás te ve haciendo algo malo, tú identidad se cae, tú te vas a sentir mal, etcétera, etcétera. Si algo sale mal, tambalea tu identidad. Por ejemplo, el teólogo Thomas Oden dice lo siguiente: supongamos que mi Dios es el sexo, o mi salud, o el Partido Demócrata. Si alguno de estos apartados se ve amenazado, perdón, que no veo aquí, ahí. De forma real, me encuentro perturbado en lo más profundo. El sentimiento de culpa se identificará en proposición directa con el grado de idealización idólatra con que yo haya investido a unos valores finitos. Supongamos que ahora valoro mi habilidad para enseñar y transmitir información de forma clara y comprensible. Si la claridad en la comunicación se ha convertido para mí en un valor absoluto, patrón de otro posible valor, si sucede entonces que fallo a la hora de enseñar bien, me asalta de inmediato un sentimiento neurótico de culpa. La amargura se intensificará siempre que algo o alguien se interponga entre mi persona y aquello que busco con carácter de valor definitivo. Es decir, si algo amenaza tu identidad, va a venir la ansiedad, te verás fracasado o te odiarás a ti mismo. Si nuestro corazón está completamente apartado de Dios, es decir, si la enseñanza cristiana dice que nuestro corazón está completamente apartado de Dios, entonces se pondrá ansioso cuando falle ante esas cosas o esas personas a la cual tú pusiste toda tu plena vida y todo tu sentido de vida. Ah, Aun cuando incluso tú digas, no basaré mi identidad o mi felicidad en ninguna cosa o persona. A lo mejor tú dices eso, bueno, yo no voy a basar mi felicidad ni mi identidad en ninguna persona o en ninguna otra cosa. Sin embargo, lo estás haciendo de manera intrínseca, porque estás basando tu identidad en tu libertad personal. Entonces, todas estas ideas de poner tu identidad, ya sea en la familia, en el trabajo, en una causa social, en la justicia social, en la política, etcétera, etcétera, o cualquier otro logro posible en tu carrera, en lo que sea, que no sea Dios en primer lugar, te va a terminar esclavizando profundamente. Vas a vivir para Él, pensarás constantemente en eso. Um, una de las frases que a mí me gusta mucho es la del teólogo Agustín de Hipona, del siglo IV, y él dice lo siguiente: nuestro corazón no reposa hasta que haya descansado en ti, Señor. Es decir, nuestro corazón busca por acá, por allá, busca saciarse acá, busca saciarse por acá, pero no va a reposar completamente hasta que descanse plenamente en Dios. Y esto también lo decía Tomás de Aquino, que nuestro corazón constantemente busca eso, que solamente Dios es el que lo puede llenar. Entonces, si tú te esfuerzas por ganar, supongamos, todos los títulos de este mundo, al final tú te vas a dar cuenta que la vida sigue siendo vacía, a no ser que pongas tu plena identidad, tu plena vida, tu pleno sentido de vida en torno a la persona de Dios. A modo de ejemplo también, ups, perdón, ahí sí. A modo de ejemplo,
tenemos la historia de Darcy Steinke. No sé si lo pronuncié bien, perdónenme para aquellos que se manejan muy bien en el inglés. Ella escribió una autobiografía titulada La Pascua por Doquier. Y ella comenta que a pesar de que se crió en un ambiente cristiano y con un padre que era un pastor luterano, de pronto decidió abandonar su fe y se fue a vivir a la ciudad de Nueva York y comenzó a vivir una vida de sexo desenfrenado. De pronto ella, ¿no? Más adelante, comprendió la situación de su vida y dice lo siguiente: solo cabe una elección, dice ella, Dios o la idolatría. Si se niega a Dios, se pasa a rendir culto a cosas del mundo pensando que no son más que eso, cuando la realidad es que, aún no siendo uno consciente de ello, se buscan todos esos sustitutos los atributos de la divinidad. Es decir, ah, cuando uno pone su identidad, su sentido de vida, etcétera, etcétera, en cualquier cosa o persona, estás simplemente buscando lo único que Dios te puede dar. Estás tratando de reemplazar a el Creador. Am, a modo de ejemplo, una vez, y esto a lo mejor va a sonar un poco polémico lo que voy a decir o compartirles, pero creo que describe mucho la realidad con respecto, o lo que nos quiere enseñar la Biblia con respecto al pecado. Esto lo dijo un pastor chileno, lo escuché una vez en YouTube, eh, escuchando una prédica, y él dijo lo siguiente, que mientras los cristianos se están congregando el día domingo, adorando a Dios, en Plaza Italia, los días viernes o sábado, también la gente se está congregando y adorando a sus dioses. Esa es la realidad del pecado. Si tú no te llenas o buscas o colocas tu sentido en Dios, vas a reemplazarlo con cualquier otra cosa. Y esa cosa te va a esclavizar completamente a ti, etcétera, etcétera. Entonces el pecado conlleva consecuencias personales porque nos esclaviza. Pero también el pecado no solamente tiene consecuencias personales, sino que también tiene consecuencias sociales. El pecado no solamente afecta a nivel individual, como acabamos de ver, sino que también afecta a nivel social. Y uno de los pastores y teólogos más influyentes en Estados Unidos fue Jonathan Edwards, quien fue pastor alrededor de los años 1960, y él escribió en su libro, La naturaleza de la virtud, y nos muestra algo sobre el pecado, cómo afecta de manera tan grande a la sociedad, que se ve tan detallado como él lo escribe, que creo que vale la pena compartir. Eh, Jonathan Edwards, por ejemplo, nos dice que cuando una sociedad intenta o se aleja de Dios, esa sociedad se fragmenta, se decae de manera profunda. Cuando cualquier otra cosa en vez de Dios es el objeto de nuestros afectos, de nuestros sentimientos. A modo de ejemplo, supongamos que eh, nuestro mayor bien en esta vida es el bienestar de nuestra familia. Bueno, dice Jonathan Edward, entonces, si tu mayor bienestar es tu familia, no te va a importar el bienestar de tu otra familia, porque tu identidad y tu vida y tu plenitud está en torno a tu familia. Entonces, no te va a importar el bienestar de la otra familia. O supongamos que nuestro principal objetivo o bien es, valga la redundancia, el bien de nuestra nación, de nuestra tribu o de nuestra raza. Entonces, dice Jonathan Edward, incurriremos fácilmente a caer en el racismo o a un nacionalismo extremo cuando nuestra prioridad es nuestra nación, nuestra raza, nuestra etnia, etcétera, etcétera. Entonces, si la meta principal de tu felicidad personal es un partido político, ser de izquierda o de derecha, vas a pasar a llevar a los otros que piensan de manera distinta. Entonces, a, a modo de ejemplo, supongamos que tú más adelante eh,
tienes un trabajo y quieres crecer en ese trabajo, quieres crecer de puesto, no lo sé, pienso en trabajador jornalero común y corriente, luego pasas a jefe o jefa, administrador, gerente, subgerente, etcétera, etcétera. Y es bien, es válido crecer, es válido poder crecer si Dios te da la oportunidad también, poder ir creciendo en una empresa y poder ir creciendo de puesto, etcétera, etcétera. Es válido. Pero supongamos que tu identidad y tu sentido de vida es en torno a eso, crecer como trabajador, crecer, crecer, crecer y crecer. Si es necesario, eso te va a llevar a pasar, a, a llevar, perdón, te va a conducir a pasar a llevar a los demás, si es necesario, para que vayas creciendo en la empresa. Entonces, esto es lo que nos dice Jonathan Edward. Y él concluye en su análisis que si tan solo Dios, perdón, si tan solo Dios es el bien último y principal y centro de nuestra existencia, dice Jonathan Edward, entonces nuestro corazón será atraído a Él, pero también a las demás personas, a las razas y a las distintas clases sociales y al mundo en sí mismo. Entonces, supongamos que tú te identificas con ser una persona de mente abierta, ¿no? Como hoy en día muchos dicen que son de mente abierta. Supongamos que tu identidad está y tu plena felicidad está en que tú eres una persona de mente abierta. Vas a pasar a llevar y te vas a sentir superior a aquellas personas que piensan de manera más conservadoras. Pero Jonathan Edwards dice que cuando nuestro mayor bien y principal bien es Dios, entonces nuestros afectos van a ir dirigidos hacia Él y después hacia nuestro prójimo, como dirían las las escrituras. Entonces, si fundamentamos nuestra identidad en la etnia, en la posición social, etcétera, etcétera, vamos a incurrir en sentirnos superior a todos aquellos de diferente raza o de diferente situación social. Si estás profundamente orgulloso, por ejemplo, de ser una persona religiosa, vas a pasar a llevar a los demás a aquellos que no pertenecen a una afiliación religiosa o ser una persona moral, vas a pasar quizás o te vas a sentir superior a aquellos que dicen garabatos, que dicen malas palabras, que tienen una mala conducta o que son irrespetuosos. Entonces, cuanto más nos identificamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra clase social, con la justicia social, con algún partido político, en fin, más difícil será no sentirse superior o incluso hostil con aquellos que eh, piensan de manera distinta o pertenecen a otra religión, en fin. Entonces, um, esto es lo que conlleva Jonathan Edwards, que el objetivo principal, si Dios es nuestro objetivo principal, nos va a llevar a pensar en Él y también en nuestro prójimo. Sin tener a Dios como el objetivo principal, vamos a incurrir constantemente en sentirnos superior, vernos más altos que los demás, pasar a llevar al otro, etcétera, etcétera. Y ya para ir finalizando, es lo que, porque esto es interesante, ¿no? Cuando nosotros comprendemos verdaderamente la enseñanza cristiana con respecto al pecado, nos conduce casi obligatoriamente a ver una esperanza siempre. Cuando nosotros comprendimos de manera detallada qué es el pecado según la Biblia, nos conduce a ver de manera más clara cuál es la esperanza y cuál es la solución cristiana. Entonces, ¿se puede solucionar el problema del pecado? En efecto, nosotros decimos que sí, aunque todavía no. Es decir, nosotros estamos esperando que Cristo regrese, pero sí, ahora, en este tiempo, Cristo ya hizo la obra y sí, por ahora se puede solucionar, ahora se puede solucionar el problema del pecado. Sin embargo, todavía pecamos y estamos esperando que Cristo regrese. Pero por otro lado, muchas soluciones se han intentado hacer con respecto al pecado. Por ejemplo, hay algunos, la idea de quizás tienes que portarte bien o cambiar de página, etcétera, etcétera. Muchas soluciones se han inventado para tratar de, el ser humano, muchas soluciones ha inventado para tratar de solucionar el problema del pecado. Por ejemplo,
Pienso en la religión de la nueva era, como se le llama actualmente, para los que quizás no conocen cuál es la religión de nuestra nueva era. Es aquella que dice que tienes que pensar siempre positivo, que las buenas vibras te conectan con el universo, que si tú le pides al universo con buenas vibras y siendo positivo, el universo te lo va a dar, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios de chip, cambiar la página, etcétera, de pensar bien, de portarte bien, son solamente soluciones que se han dado con respecto al problema del pecado, pero quedan allí. Simplemente van a quedar allí porque es un callejón sin salida. Ah, C.S. Lewis dice una frase interesante y en uno de sus ensayos titulado ¿Es difícil o fácil el cristianismo? Presenta la lucha en la que se encuentra la mayoría de los seres humanos. Y dice así, con respecto a la solución del pecado. Dice, la alternativa cristiana es diferente, más difícil y más fácil a la vez. Cristo dice, denme todo. No quiero tanto de tu tiempo, ni tanto de tu dinero, ni tanto de tu trabajo para que pienses entonces que ya has cumplido. Te quiero a ti mismo, no lo que posees. No he venido a torturarte por razón de tu yo natural, sino que te daré un nuevo yo en tu lugar. Renuncia a tu yo natural, todos tus deseos, no tan solo los que consideras malos, sino asimismo aquellos otros que crees inocentes, el entramado completo, y vendrás a disfrutar de un yo por completamente nuevo. Y dejaré de compartir pantalla y ya para ir finalizando, es decir, lo que nos dice C.S. Lewis es que, como hemos visto, muchas personas colocan su identidad en partidos políticos, en cualquier otra cosa, en otras personas. Pero lo que nos está diciendo C.S. Lewis es que si tú no colocas plenamente tu identidad en Cristo, todo lo demás te va a seguir esclavizando. Pero Cristo te va a dar una nueva identidad, un nuevo deseo, y va a reorientar tu corazón y lo va a centrar primeramente donde corresponde, que es en Dios. Y esto, ¿no? Sin duda puede sonar muy opresor en nuestros tiempos o algo que coarta tu libertad, entregar tu vida a Dios, colocar tu identidad en Cristo. Esto sin duda alguna puede sonar algo opresor, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si tú no vives para Cristo, vas a vivir para cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa te va a esclavizar, sea lo que sea, te va a esclavizar. Ah, por ejemplo, si vives como tus hijos y no salen como debiera ser, será un tormento doble porque te hará sentir inútil. Cualquier cosa te va a esclavizar. Pero si Jesús es el centro y Señor de tu vida, y aún así supongamos tú le fallas, la Biblia nos dice que el que va con corazón arrepentido le perdonará de manera gratuita. Así que tu carrera, por ejemplo, puede ser muy importante, pero no es un sustituto de Dios y tampoco ha muerto por tus pecados. Entonces, am, Jesús es el único que murió por ti. De todos los señores que hay en este mundo que te ofrece esta cultura en la cual tú puedas vivir, Jesús es el único que murió por ti. Jesús es el único Señor y si la Biblia nos dice que si tú lo recibes de manera voluntaria, te llenará por completo. Y aun cuando haya ocasiones en que le falles, te perdonará por la eternidad. Amén.